En este video vamos a realizar el procedimiento para encontrar una ecuación para el dimensionamiento del capacitor de salida del convertidor CDC elevador, el cual está conectado a un nodo fotovoltaico como fuente de entrada y transfiere la energía a una carga resistiva R. En primer lugar, vamos a escribir la ecuación del voltaje del capacitor. En este caso, el voltaje del capacitor es igual a 1 entre el capacitor por la integral de T0 a T de la corriente del capacitor diferencial tau más el voltaje del capacitor en el tiempo inicial. De aquí podemos observar que nos interesa la corriente del capacitor, la corriente IC. Esta corriente del capacitor nosotros ya la tenemos del análisis del modelo conmutado del capacitor. La corriente del capacitor IC es igual a 1 menos S1 y L menos la corriente de salida, menos IO. Esa es la corriente en el capacitor. Entonces la corriente del capacitor, dependiendo de S1, si S1 vale 1, la corriente del capacitor es la corriente de salida con signo negativo. Y si S1 vale 0, la corriente del capacitor es la diferencia de IL menos la corriente de salida. Para simplificar el análisis y poder hacer algunas gráficas con estas ecuaciones, vamos a considerar lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de la corriente IL, la corriente IL la podemos escribir separando el término de corriente directa y el término del rizo. Es decir, la corriente IL va a ser igual a un nivel de CD IL más una componente de IL, vamos a ponerle subíndice R, que sería el rizo de corriente. Nosotros sabemos que la corriente IL del modelo estático es igual a la corriente IPB, de tal manera que podremos escribir como IL es igual a IPB más IL de la componente de rizo. Ahora, en relación a la corriente de salida I0, la corriente de salida I0, también tenemos una relación de esa corriente I0 con respecto a la corriente de entrada. Entonces, en este caso, nosotros vamos a considerar que la corriente I0 tiene un nivel de CD IO y tiene un nivel de rizo IO de rizo. Para simplificar el análisis, nosotros, en principio consideramos esto, consideramos que estamos en el estado estable, una vez que ya ocurrió el transitorio de inicio, y vamos a considerar el estado estable. Y en el caso de la corriente de salida, vamos a hacer una consideración. Vamos a decir que el rizo de corriente de salida, debido a que vamos a diseñar el voltaje del capacitor para que tenga un rizo reducido, vamos a decir que el rizo de corriente de salida va a ser pequeño y lo vamos a despreciar. Por lo tanto, nos vamos a quedar únicamente con la componente de CD. La componente de CD de corriente de salida en el modelo estático, que es en estado estable, la corriente de salida en el modelo estático, lo tenemos y es igual a 1 menos D por la corriente IPB, también del modelo estático. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que la corriente de salida, la IO, es aproximadamente igual a 1 menos D por la corriente IPB. Es decir, que estamos despreciando el rizo de corriente de la salida.
Con estos dos resultados que tenemos, de la corriente IL y de la corriente IO, podemos escribir nuevamente la ecuación de la corriente del capacitor, que quedaría de la siguiente manera. La corriente del capacitor es igual a 1 menos S1 por IL, donde IL sería igual a IPB más el rizo, y eso menos la corriente de salida, donde la corriente de salida sería 1 menos D por IPB. Y bueno, y esta sería nuestra corriente del capacitor, considerando que vamos a despreciar el rizo de corriente de salida. Ahora, pues esta ecuación de la corriente del capacitor, vamos a ver, por ejemplo, cuando S1 vale 1, en el tiempo t mayor que 0, menor que dts. Si se observa aquí en la ecuación, cuando S1 vale 1, aquí queda 0. Por lo tanto, el término que está aquí a la izquierda vale 0. Y nos queda únicamente el término negativo, que sería que la corriente, el capacitor, va a ser igual a menos 1 menos D por la corriente IPB. Entonces, como IPB es positivo y D es menor que 1, pues este término que aparece aquí es positivo, y como se multiplica por menos 1, entonces la corriente del capacitor en ese lapso de tiempo va a ser negativa. Ok, y lo siguiente sería para S1 igual a 0. Es decir, en el tiempo t mayor o igual a dts menor o igual a ts. En este caso se observa que si S1 vale 0, entonces nos queda que la corriente del capacitor va a ser igual a IPB más IL de rizo y menos 1 menos D por IPB. Aquí, si desarrollamos, nos va a quedar que la corriente del capacitor, cuando S1 vale 0, va a ser igual a la corriente del rizo, sumado a D por IPB. Y eso sería bueno, ahí tendríamos un nivel de CD, ¿verdad? Que sería de IPB y una componente del rizo de la corriente, ILR. Con esto, nosotros pudiéramos hacer una gráfica para tratar de visualizar cómo quedaría las formas de onda en estas, para el capacitor de salida del convertidor. Entonces vamos a dibujar aquí unas formas de onda para poder a tratar de visualizar esta información. Ok, en primer lugar voy a poner la S1. Entonces la S1 es para tomar valores entre 0 y 1. Y vamos a considerar pues un periodo de conmutación y un ciclo de trabajo. Pues para facilitar el dibujo, voy a considerar un ciclo de trabajo cercano a 0.5, aproximadamente 0.5. Pero esto es únicamente para tratar de dibujar de una manera sencilla las formas de onda. El ciclo de trabajo pues, puede tomar cualquier valor entre 0 y 1. Ok, entonces de 0 a dts, la S1 vale 1, y de dts a ts, S1 vale 0, y luego pues la señal se repite, es una señal periódica, y esa sería la forma de la señal S1.
Ahora, como ya tenemos S1, podemos graficar la corriente del capacitor. Recordar que la corriente del capacitor va a tomar términos en CD y también un término en corriente alterna. Bueno, ese término del rizo de corriente, que sería la corriente del inductor, yo creo que sí sería conveniente dibujarlo para tener ahí más o menos una idea de cómo se vería. Por ejemplo, aquí yo voy a dibujar la corriente IL. Recordar que la corriente IL la podemos dibujar de la siguiente manera. La corriente IL va a tener un valor de un término en CD. Vamos a ponerlo con una señal constante. Entonces, ese término de CD le vamos a llamar que sería IL mayúscula, ¿no? Es el valor del modelo estático, que decimos que es igual a la corriente IPV. Y sobre ese nivel de CD va a estar oscilando la corriente, el rizo de corriente del inductor. Bueno, básicamente la idea sería que vamos a tener ahí una corriente mínima y una corriente máxima. Y como ya lo vimos anteriormente, la corriente va a tener esta forma. Va a ser una recta con pendiente positiva cuando S1 valga 1 y después una recta con pendiente negativa cuando S1 vale 0. Y bueno, y se repite. De tal manera que va de un valor mínimo, que sería IL mínima, a un valor máximo, IL máximo. Así. Y la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, pues es lo que le llamamos el incremento de corriente, delta IL. Bueno, en el dibujo, inicialmente pusimos un nivel CD que corresponde al valor promedio de la corriente y simplemente nos sirve para pues tener una idea del dibujo, cómo va a quedar, más o menos centrado en ese valor de CD. Ok, entonces nosotros de la corriente IL, de esa corriente IL, nosotros lo pusimos en dos términos. Uno que es un nivel de CD, que sería IPV, que es el nivel el valor promedio, y otro es ILR, que sería precisamente el rizo de corriente, la variación que se presenta en la corriente IL. Ahora sí, basados en esta figura, vamos a hacer la gráfica de la corriente del capacitor. Entonces, hacemos la gráfica de la corriente del capacitor para visualizar cómo quedaría la corriente del capacitor. Bueno, ocupamos este mismo para hacer para dibujar la corriente. Entonces, en este caso, lo que estaremos dibujando sería la corriente del capacitor, la IC. Ok, entonces, por ejemplo, de 0 a DTS, aquí dice que la corriente del capacitor es negativa y tiene un valor de menos 1 menos D por IPV. Entonces nosotros podríamos poner, pues más o menos por aquí, eh, la corriente, y aquí sería menos 1 menos D por IPV, y es un nivel constante, un valor constante. Y luego, bueno, aquí no, nada más para ver la proporción, recordar que decíamos al inicio que se tomó en el dibujo de C1 una D aproximadamente de 0.5, del 50%. Entonces, para este caso, si D pues fuera 0.5, el valor negativo sería de menos IPV sobre 2, ¿sí? Es decir, 0.5 IPV. De tal manera que ahora vamos a dibujar para cuando S1 vale 0
Y cuando S1 vale 0, se observa que se tiene un nivel de CD que sería igual de IPB, es decir, para D igual a 0.5 sería IPB sobre 2. Por lo tanto, nosotros podríamos establecer aquí un nivel de CD que sería precisamente, guardando la proporción más o menos que sería D IPB. Y sobre ese nivel de CD va a aparecer la componente del rizo de, de corriente. Entonces nosotros observamos en la parte de arriba, aparece el rizo, que básicamente es la corriente con pendiente negativa cuando S1 vale 0. Entonces para dibujarlo, simplemente lo que hacemos es que consideramos esa pendiente nada más y dibujamos la corriente. Así. Lógicamente esto vendría de un valor negativo y luego se iría nuevamente a un valor negativo. Y se repite dado que esta es una señal periódica. Aquí lo que en estado estable, esta corriente, podemos decir que esta corriente que se forma, el área que se forma cuando la corriente es negativa, es igual o deberá ser igual al área que se forma cuando la corriente es positiva. Y entonces ahí habría un balance entre la energía que almacena el capacitor cuando S1 vale 1, o la energía que entrega el capacitor cuando S1 vale 1, y la energía que almacena el capacitor cuando S1 vale 0. Bueno, entonces con base en esta forma de corriente, nosotros ya pudiéramos tratar de encontrar esa expresión para la corriente del capacitor. Bueno, antes de eso, vamos a hacer otra gráfica. Una gráfica que nos permita visualizar de una forma aproximada cómo sería el voltaje que esperamos ver en el capacitor. Entonces, por ejemplo, si lo vemos de la siguiente manera, vamos a dibujar aquí, o a tratar de dibujar el voltaje en el capacitor de salida, que es PC. Y bueno, tendríamos aquí para el tiempo de 0 a DTS y de DTS a ATS. Ok, entonces, en este caso, para dibujar el voltaje del capacitor, podemos hacer lo mismo que con las otras señales. Vamos a considerar que hay un nivel de CD y vamos a trazar una línea recta que nos dé ese nivel de CD. Y ese nivel de CD sería igual a BC mayúscula, que es el nivel de corriente directa del voltaje de salida. Y ese sería del modelo estático, es que es el promedio en estado estable. Y ese está relacionado con el voltaje de entrada. Recordar que la ganancia de salida con respecto a entrada es igual a BPB entre 1 menos D. Entonces, ese sería el nivel de corriente directa. Y alrededor de ese nivel de CD va a aparecer el rizo del voltaje del capacitor, que pues es el que queremos dibujar. Muy bien. Entonces, para dibujar el voltaje del capacitor de 0 a DTS, podemos visualizar o ver la ecuación del voltaje del capacitor. Esta ecuación dice que el voltaje del capacitor va a ser igual a un valor constante que es 1 sobre C por la integral de la corriente del capacitor más una condición inicial. En este caso, la corriente del capacitor es un valor constante y es un valor negativo. Entonces, cuando nosotros integremos este valor constante negativo, lo que vamos a obtener en esta integral es una recta. Y al ser el voltaje negativo, va a ser una recta con pendiente negativa.
Entonces nosotros podríamos dibujar el voltaje del capacitor con un valor inicial, con un valor final y simplemente trazar una línea recta que una, ¿verdad? Esos dos puntos. Entonces tendríamos un voltaje del capacitor eh, máximo, que sería el valor inicial, y un voltaje del capacitor mínimo, pues que correspondería al valor final. Entonces, se observa que tenemos un rizo de voltaje. Ese rizo, su forma es una recta con pendiente negativa, al ser un voltaje constante la corriente del capacitor. Y para S1 igual a cero, es decir, de DTS a TS, ahora lo que aparece en la corriente del capacitor es una línea recta con pendiente negativa. Nuevamente nos vamos a la ecuación del voltaje del capacitor y nosotros observamos que aparece la integral de la corriente del capacitor. Y bueno, recordando que cuando integramos en una línea recta con pendiente negativa, el resultado de la integral va a ser una parábola y podríamos dibujarla aproximadamente así. Va a tener un valor inicial y va a tener un valor final cuando el capacitor quede completamente cargado y lo vamos a dibujar más o menos así. Ujú. Bueno, tratando de que se vea como una parábola, nada más que aquí salió más como una recta, pero bueno, más o menos sería algo así. Entonces, y esto lógicamente se vuelve a repetir, luego viene la recta con pendiente negativa, y esto es lo que esperaríamos nosotros del rizo del voltaje del capacitor. Aquí, nuevamente, pues se habló de un nivel de CD. Ese nivel de CD nada más es como referencia para dibujar el voltaje del capacitor, que básicamente sería pues la señal que aparece con el rizo. Ese sería el voltaje del capacitor. Y eso está alrededor de ese nivel de corriente directa. Entonces, nosotros aquí podemos visualizar que tenemos un valor máximo, tenemos un valor mínimo, y la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo es lo que le llamamos el incremento de corriente de voltaje delta VC, el incremento de voltaje del capacitor, que al final es el que vamos a utilizar para el diseño, ese incremento de voltaje del capacitor. Muy bien. Una vez que ya tenemos las formas de onda, podemos, pues ahora sí pasar a hacer el análisis para obtener una ecuación que nos permita dimensionar el capacitor. Aquí lo que podemos hacer es, pues, podemos utilizar para t igual de 0 a dts para hacer la integral y, y nada más que aquí el incremento de voltaje nos va a dar negativo, pues porque la tensión va cayendo. Pero bueno, eso simplemente pues lo arreglamos ahí mismo, ¿no? Cuando se haga la ecuación del voltaje del capacitor. Entonces, pues escribimos, ¿no? Ya con los límites que tenemos, decimos que el voltaje del capacitor en el tiempo de Ts va a ser igual a 1 entre el capacitor por la integral de 0 a dts de la corriente del capacitor. En este caso la corriente es constante, sería menos 1 menos d por IPV, diferencial tiempo, más el voltaje del capacitor en el tiempo cero. Entonces, si nosotros pasamos este BC en el tiempo t igual a cero hacia la izquierda, nos quedaría de la siguiente manera. BC en el tiempo de TS menos BC en el tiempo cero va a ser igual a 1 sobre C por la integral de 0 a dts de menos 1 menos d IPV
Diferencial T. Muy bien. Ok, entonces, pues nuevamente nos centramos en la integral nada más. Nos centramos en la integral, que sería la integral de 0 a dts de menos 1 menos d por IPB, diferencial tiempo. Y nosotros observamos que, bueno, pues va a ser, tiene un valor constante que va a quedar, pues lo podemos sacar fuera de la integral y únicamente integraremos la diferencial del tiempo. Bueno, como lo hemos hecho con las otras señales, en lugar de hacer la integral, vamos a ver lo que en sí la integral sería, es el área que se forma cuando la corriente es negativa. Entonces, simplemente sacamos el área y eso correspondería a la integral. Es decir, el área sería menos 1 menos d por IPB multiplicado por dts. Y esa sería la integral. Por lo tanto, la expresión nos quedaría de la siguiente manera. Sería BC en el tiempo de TS menos BC en el tiempo 0 es igual a menos 1 menos D IPB DTS. Ok, entonces como nos queda aquí un signo negativo en esta ecuación, el lado derecho nos queda un signo negativo, pues simplemente multiplicamos por menos 1 en ambos lados de la ecuación. De tal manera que si multiplicamos por menos 1 en la parte izquierda, pues simplemente va a ser, vamos a cambiar de esta manera, BC en el tiempo 0 menos BC en DTS. Y el lado derecho al multiplicar por menos 1, pues ya nos queda positivo. Sería 1 menos D por IPB por DTS. Ok, y bueno, aquí faltó todavía dividir entre el capacitor. Entonces, eso está aquí sobre C y aquí también sobre C. Esto que aparece en la parte izquierda sería el delta BCI, es decir, el delta BC, en este caso del capacitor de salida, va a ser igual al voltaje del capacitor en T igual a 0, menos el voltaje del capacitor en T igual a DTS. Por lo que ya la expresión para nuestro capacitor pues va a quedar como, despejando de esta ecuación, va a ser igual a 1 menos D IPB por D, y abajo sería en el denominador delta BC y la frecuencia Fs. Recordar que Fs, la frecuencia de conmutación, es igual al inverso del periodo, 1 sobre Ts. Ts aquí aparece, ¿verdad? Entonces utilizamos la frecuencia Fs. Y bueno, de esta manera nosotros ya tendríamos una expresión para poder calcular el capacitor de salida del convertidor CDS de elevador, que tendría esta forma. Aquí, por ejemplo, en el numerador, nuevamente, tendríamos a la D, y la D básicamente tiene que ver con la ganancia de voltaje del convertidor elevador. ¿Qué tanto queremos elevar el voltaje? Eso quedaría en la D, en el ciclo de trabajo. La corriente IPB pues va a depender del módulo fotovoltaico o del arreglo que se utilice. Eso vendría a ser la corriente IPB, que estaríamos utilizando la corriente nominal, ¿no? De máxima potencia. Y en el denominador aparece el rizo de voltaje del capacitor y la frecuencia de conmutación. Entonces, nuevamente, la frecuencia al aparecer en el denominador, pues nos interesa tener la frecuencia pues lo más alta posible, que nos permita reducir al máximo el valor del capacitor. Y en el caso del rizo de voltaje del capacitor, pues ya va a depender de la aplicación.
probablemente ahí tengamos alguna necesidad de tener un cierto rizo, pues esto aparecería en la parte del denominador. Y bueno, para poder trabajar con un factor de rizo, podemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos definir un factor de rizo para el capacitor Kc, y ese factor de rizo lo vamos a definir como la amplitud del rizo, es decir, delta Vc sobre 2, entre el valor promedio del voltaje al cual está referido ese rizo de voltaje. Aquí, y siendo considerando la idea de utilizar parámetros del módulo fotovoltaico, recordemos que el voltaje Vc del modelo estático es igual a VPV entre 1 menos D. Bueno, pues esto lo podemos escribir aquí para el factor de rizo, y nos diría que el factor de rizo es igual a delta Vc por 1 menos D entre 2 veces VPV. Ok, entonces así quedaría definido el factor de rizo del capacitor de salida, como delta Vc por 1 menos D entre 2 veces VPV. Bueno, ahora despejamos delta Vc, y delta Vc sería igual a 2 Kc VPV entre 1 menos D. Y este delta Vc lo vamos a sustituir en la ecuación previa del capacitor, y nos dice que el capacitor va a ser igual a 1 menos D al cuadrado por IPV por D entre 2 Kc BPV Fs. Entonces, ya con esto, pues nosotros tenemos una ecuación del capacitor, bueno, que ya incluye el factor de rizo. Bueno, simplemente para que aparezca la potencia en la ecuación, vamos a multiplicar por VPV y a dividir entre VPV, es decir, vamos a multiplicar por 1, que no modificaría el valor del capacitor, y nos quedaría pues ya la ecuación final para el dimensionamiento, que sería igual a la potencia del módulo, VPV, multiplicado por 1 menos D al cuadrado, por D, entre 2 Kc BPV cuadrado por la frecuencia de conmutación. Y bueno, pues ya esta sería la ecuación que utilizaríamos para hacer el cálculo de nuestro capacitor de salida. Pues en este caso, pues tendremos que proponer un factor de rizo, Kc, que al igual que el capacitor de entrada, el factor de rizo Kc, pues también va a tener ciertos límites. Kc va a ser mayor que 0, menor que 1, pues para poder establecer ahí un cierto factor de rizo que va a impactar en el rizo de voltaje del capacitor, y que generalmente pues, ya depende de la aplicación, pues el valor que se le vaya a otorgar. Muy bien, pues eso es todo. Adiós.